Así iniciamos hoy mostrándole imágenes de lo ocurrido en el volcán Acatenango. Quisiéramos decirle buenas noches, sin embargo no podemos hacerlo por el luto que se vive en el país y nos limitamos hoy a agradecer su preferencia. Corina, vamos a iniciar con la cobertura de esta noticia que acapara la atención pública. Así es, Alan, por supuesto, presentando nuestras muestras de condolencia a las familias de las víctimas de este fatal accidente e incidente que se registró en el volcán Acatenango. Y es que iniciamos precisamente hablando del viaje que emprendieron un grupo de excursionistas y que terminó en tragedia. Lamentablemente, lo que sería una de las mejores experiencias de su vida se convirtió de un momento a otro en una pesadilla y el ascenso al volcán terminó siendo mortal. Fue en horas de la mañana del sábado, cuando dos grupos de excursionistas decidieron escalar el volcán de Acatenango. Su idea era acampar y regresar a tierra firme hasta el domingo. Un primer grupo conformado por 5 personas emprende la marcha a las 11 horas. Se trata de las atletas Jocelyn Yajaira Roldán Velázquez de 21 años, Lucía Sánchez de 20 y Rocío Román de 22, así como Francisco Javier Velázquez González de 23 años y Daniel Eduardo Velázquez González de 18. Compartieron en sus redes sociales el recorrido que estaban realizando y hasta ese momento todo era felicidad. Minutos más tarde, el otro grupo conformado por 4 personas sube desde las faldas del Coloso. Se trata de Araceli Esquivel de 55 años, Vani Magdiel Marroquín de 35 años, Lindsay Ibaña Marroquín de 19 y Axel Carranza de 46 años, este último médico del Seguro Social. A medio camino se tomaron una fotografía y también la compartieron en sus redes sociales. La situación climática parecía ser la apropiada para un fin de semana de aventura. La distancia entre un grupo y otro no era mucha. Todos estaban emocionados por cumplir con 3.880 metros de recorrido y observar desde lo más alto la belleza de la antigua Guatemala, Chimaltenango y hasta Panajachel, Sololá. Llegaron a la cima del volcán entrada la noche del sábado. La situación climática para entonces era devastadora. Una densa niebla cubría el volcán y la temperatura estaba debajo de los 0 grados. No fue sino hasta las 3 de la madrugada del domingo que la madre naturaleza hizo de las suyas. El miedo y pánico se apoderó de los turistas. La mayoría perdió el control. El primer grupo, conformado por las atletas y los 2 jóvenes, trataron de escapar para buscar un refugio, pero en su intento perdieron la batalla. El segundo grupo, donde estaba el médico del ICS, permaneció en el sitio ante la poca visibilidad que tenían para poder escapar. El daño ya estaba hecho y solo quedaba esperar el amanecer para medir la magnitud de la tragedia. Lamentable y triste definitivamente. La televisión guatemalteca de inmediato desplegó equipos periodísticos a ese lugar y uno de nuestros reporteros tuvo acceso a las declaraciones de los familiares que esperaban con ansias a sus seres queridos. Muchos, por supuesto, guardaban la esperanza. El volcán Acatenango está ubicado en el municipio del mismo nombre, jurisdicción de Chimaltenango. Su elevación es de 3.976 metros sobre el nivel del mar. Es un volcán inactivo desde 1972. Tiene 2 picos. Uno es conocido como el Pico Mayor y el segundo como Yepocapa. Se ubica junto al volcán de fuego. Todas esas propiedades lo convierten en un destino turístico ideal para la aventura. Sin embargo, cuando las condiciones del clima no son aptas y el equipo no es adecuado, el ascenso es mortal. Guatemala se viste de luto por el fallecimiento de 6 personas que buscaron aventura y encontraron una pesadilla. Después que se activó la alarma, cuerpos de socorro subieron al cráter de Acatenango con esperanza y descendieron con malas noticias. Queremos decirles de que hasta el momento tenemos una cantidad de 6 personas fallecidas. El día de hoy todavía continuamos con la búsqueda de posibles víctimas que pudieran estar en el lugar y que no hayan sido reclamadas por alguna persona o asimismo que pudieran haber estado ahí y que puedan estar con vida. Pese a ello,
trabajaron en coordinación bomberos voluntarios, Conred, bomberos municipales y bomberos municipales departamentales. A pesar de las malas noticias, habían personas que guardaban la esperanza, como la esposa del doctor Axel Carranza. Estamos con la fe puesta en Dios, de que Él está vivo. Tengo la fe de que así será, así es, y no tenemos que hablar en el pasado, ¿verdad? Porque yo sé que Axel está vivo y lo van a traer con bien aquí. Lamentablemente, las noticias fueron desgarradoras más tarde para esta mujer, porque el doctor fue encontrado sin vida. Sus amigos y alumnos en el Seguro Social lo recuerdan con mucho cariño. Encontrárselo, él era una persona tan jovial que verdaderamente cambiaba muchas veces el ambiente y el día cuando uno se lo encontraba. Él, inclusive el viernes pasado, me dijo, hijo, recuerda que para el éxito la actitud lo es todo. El padre de uno de los sobrevivientes asegura que su hijo conoce el terreno minuciosamente, pero esa noche se trató de una jornada sin precedentes. Mi hijo estuvo en el cráter con una peruana y tuvieron el privilegio de estar en esa área. Desde las 10 de la noche las carpas se desgarraron de todos y él, por alidiar con su guía, su visitante, él les decía salgamos juntos, pero algunos chavillos que no exactamente andaban algunos tomados, sino que no pudieron salir. Mi hijo también sufrió hipotermia, pero quizá no sé el grado exacto, pero sí bajó bien grave para la casa, ¿no? Afortunadamente este hombre aún podrá disfrutar de su hijo, pero existen otras personas que únicamente abrazan recuerdos, como los padres de Yajaira. Mi campeona, siempre le llamé así. Desde niña fue una niña inquieta, muy veloz, aunque era muy chiquitita, era muy veloz. Formó parte del equipo de Cementos Progreso de atletismo. Ella era velocista. Después pasó a ser de la mayor federada en el equipo olímpicos de la Federación Nacional de Atletismo. Estudiante de ingeniería, tercer año. Estudiante de teología a la vez. Y con muchas expectativas de vida, pues, qué les decir yo, una buena hija, una buena hermana, una buena persona. Siempre fue una buena estudiante, una mujer entregada a Dios, ya ahorita de último. Y creo que esa es la fortaleza que yo tengo, porque con ella compartimos muchas cosas cerca de Dios. Y yo sé que ella está bien, ella está feliz hoy donde está. Finalmente, las autoridades confirmaron el fallecimiento de 6 personas. Axel Rubén Carranza Enríquez, de 46 años. Jocelyn Yajaira Roldán Velázquez, de 21. Lucía Giré Sánchez Cermeño, de 20. Lindsay Ivania Marroquín, de 19. Bani Magdiel Marroquín, de 35. Y Francisco Javier Velázquez González, de 23. Y quienes lograron sobrevivir a la tragedia relataron ante nuestras cámaras lo que tuvieron que vivir para lograr mantenerse con vida y a salvo. Ella es Araceli Esquivel, una mujer de 55 años de edad. Es una de las sobrevivientes que, por gracia del cielo, hoy puede contarnos lo que vivió en ese infierno con temperaturas bajo cero. Los pronósticos señalaban que la temperatura más baja que se sentiría en la cumbre del volcán sería de 7 grados. Sin embargo, la noche de sábado a domingo se convirtió en un verdadero reto para sobrevivir ante la madre naturaleza. La humedad, las fuertes ráfagas de viento y el frío provocaron que el termómetro descendiera hasta los 15 grados bajo cero. Nos llegó un viento fuertísimo, especie de huracán, tornado, no les sabría decir. Estaba todo nublado y sobrevivimos la noche completa. Las carpas se nos rompieron a pesar de se puede decir, buena calidad. Nos llovió, pero sobrevivimos lo que es sábado en la noche. Ayer
a las 6:30. Al ver que no salía el sol y que seguía el clima igual, decidimos abandonar el lugar y salir a como pudiéramos. Ya nos sentíamos bastante mal, ¿verdad? Cansados, con mucho frío, porque empapados logramos pasar esa noche. Luego tratamos de hacer un trencito humano porque no podíamos sostenernos para y la fuerza del aire nos separó. Cansada, con hambre, teniendo la ropa húmeda y portando únicamente su bastón, logró llegar a las faldas del volcán. El frío en ese lugar es más soportable y lo primero que hizo fue pedir ayuda. No me acordé más nada que Dios me guardara y guardara a mis compañeros, pero ellos ya no tuvieron la misma suerte que yo, es lo que siento, pero ya lograron la cumbre más alta, el cielo. Roberto Berganza es otro de los sobrevivientes. Este hombre era parte de otro grupo que logró descender del volcán antes que la temperatura fuera insoportable. Su versión concuerda en algunos puntos con la de Araceli. Y cuando ya estábamos en la parte, como a las 2 de la mañana, se empezó a meter el agua, pero horrible, era horrible, empezó la lluvia. Entonces en mi carpa, donde yo estaba, éramos 4, estaba inundada de agua. Y todos nos abrazábamos para dar calor corporal y al final logramos medio calentarnos un poco. Nuestro guía nos decía, por favor, muevan los pies, porque si no los mueven les puede dar hipotermia y muy peligroso. El guía turístico de este grupo les recomendó quedarse en el lugar y abandonarlo hasta el amanecer. Mientras el tiempo transcurría, el frío amenazaba con robarles el aliento. Al final, como a las 5 de la mañana, otro guía nos dijo, salgan y vámonos ya, por favor. Y Alan, nuestro guía, nos dijo, no, por favor, quédense. Nosotros nos vamos a ir hasta que haya luz. Si no hay luz, aunque sea, se va a ver un poco más claro que ahorita todo está oscuro. Y logramos esperar hasta las 6. Salimos a las 6 todos con el frío, logramos agarrar algunas cosas, lo demás nos tocó dejarlo debido a que no podíamos llevar tanto peso porque ni cenamos, ni desayunamos, ni almorzamos, ni nada. O sea, la comida toda la llevamos en la mochila. Lograron sobrevivir a esa noche y cuando el reloj marcó las 6:30, decidieron descender del coloso. El hambre provocó que sus fuerzas flaquearan, la sed les resecó sus gargantas, la humedad en su ropa volvía más sensible el frío, pero las ganas de sobrevivir fueron mayores. El tema lamentablemente acapara la atención pública en las últimas horas y también se hizo viral a través de las redes sociales. Ahora le vamos a dar lectura a algunos mensajes que fueron publicados a través de la red. Tras el trágico fallecimiento de las 6 personas en el ascenso al volcán Acatenango, las muestras de condolencia en las redes sociales no se hicieron esperar. A continuación presentamos algunas. Jaime Viñals: lamento mucho enterarme que varias personas perdieron su vida en la cumbre del volcán de Acatenango el pasado fin de semana. La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco. Lamentable el sensible fallecimiento de las atletas Jocelyn Yajaira Roldán y Lucía Giré Sánchez Arceño. La Federación Nacional del Atletismo escribió: rogamos a Dios llene a las familias de su paz, fortaleza y les dé cristiana resignación. Lamentan el fallecimiento de Jocelyn Yajaira Roldán Velázquez y Lucía Giré Sánchez Arceño. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social escribió: lamentamos profundamente el trágico fallecimiento del médico especialista Axel Rubén Carranza Enríquez. Presenta sus más sentidas condolencias a su esposa, hijos, familiares y amigos. Soy Andrea Cardona y esta mañana Guatemala amaneció de luto. Mi más sentido pésame para las familias, los amigos de las víctimas del Acatenango. Esta noticia me pone muy triste porque se podía evitar. Necesitamos que este sea un recordatorio para que nunca más vayamos a un volcán
o una montaña en Guatemala sin estar preparados. Guatemala se viste de luto lamentablemente por el fallecimiento de estas 6 personas que, como lo hemos indicado, buscaban aventura, pero lamentablemente encontraron una pesadilla. Hay muchas preguntas sobre qué pasó en ese lugar, por qué ocurrió. ¿Se trata únicamente de una tragedia provocada por la fuerza de la naturaleza? ¿Hubo errores? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en ese lugar? En esta noche le damos la bienvenida a los estudios de T13 Noticias a Cristian Rodríguez Morales, quien es experto en montañismo. Me permito leer algunos datos sobre su trayectoria. Técnico deportivo, guía de montaña titulado en Europa, guía de montaña de personas con discapacidad, con experiencia en más de 30 montañas en más de 17 países. 300 montañas, guatemalteco ilustre en 2014, ganador de premios de montañismo, literatura e inclusión social a través del montañismo. Gracias, Cristian, por acompañarnos esta noche. Buenas noches, mucho gusto. Muchas preguntas, como lo indicaba hace un momento, sobre qué pasó en ese lugar. Obviamente no podemos achacarle la culpa únicamente a la naturaleza, al volcán y menos al deporte. No se trata de eso. De acuerdo a lo que usted ha escuchado, de acuerdo a su experiencia también, ¿hubo errores? ¿Cometieron errores estas personas? Sí, hubieron muchísimos errores. Nosotros estuvimos ahí precisamente el mismo día. Nuestro plan era subir al volcán, hacer lo mismo, subir y dormir y bajar. Con la diferencia que yo voy con personas ciegas, me vamos guiando. Sin embargo, al ver cómo estaban los pronósticos, decidimos no dormir arriba, sino intentarlo del día siguiente subir y bajar, sin el tema de pasar noche. Cuando llegamos al lugar, los mismos guías locales nos indicaron que no estaban subiendo y nos indicaron también que a las personas que se habían acercado la noche anterior también les dijeron, miren, no suban hasta arriba. ¿Primer error entonces, obviar las condiciones del clima, el pronóstico? La primera, ya el clima ya estaba mal desde el día sábado, con mucho viento y todo. Hubieron grupos incluso en el volcán de Pacaya que iban a dormir y en el Pacaya se bajaron. Pero en el Acatenango no entiendo el motivo por qué muchos decidieron ir hasta arriba a dormir, porque tienen unas condiciones muy desfavorables. Y es algo muy típico del volcán. No es necesario que haya una alerta para que ahí se den esas condiciones. Es un volcán que en Europa se cataloga como alta montaña, que reúne todas las condiciones para que sea una montaña que hay que tenerle mucho respeto. Para que hagamos una comparación que podamos entender todos, incluso aunque no hayamos estado nunca en ese volcán. En la ciudad capital sentimos frío cuando estamos hablando de 12 grados centígrados, si es cuando estamos en el interior de nuestra casa, en el interior del vehículo, se siente frío. ¿Qué temperatura podría llegar en la cima de ese volcán? Sí, aproximadamente cada 100 metros de altitud diferente hay 1 grado de diferencia, más o menos. Toma en cuenta que Guatemala está a 1.500, la capital, y esto estábamos hablando de 3.900. Casi 4.000. Casi 4.000. Hay una diferencia muy grande, 20 grados más o menos. Hay que sumarle que ahí el viento es más fuerte, hay una gran parte con mucha humedad y todo eso hace que la sensación térmica incluso sea más baja de lo que te puede marcar un termómetro. Por decirte algo, si está la temperatura a 10 grados, pero tienes vientos de 30, 50 kilómetros por hora, te bajan, a tu cuerpo lo va a sentir que está a 0, por ejemplo. Y con humedad, no solo del ambiente, sino de tu mismo sudor, porque vas caminando, eso pues aún así le baja más todavía la temperatura. Cristian, le reitero, nunca he tenido la oportunidad de estar en la cima de un volcán, por lo menos no en el Acatenango, pero entiendo yo que hay lugares a nivel mundial donde las condiciones son más fuertes, más críticas todavía. ¿A qué quiero llegar? Incluso con las condiciones como están en este momento o estuvieron en la noche del sábado en la cima de ese volcán, se puede sobrevivir, pero si se tienen las condiciones adecuadas, me refiero a equipo, indumentaria necesaria. No necesariamente es tener buen equipo, sino saber usarlo. Tampoco es necesario tener un buen equipo, sino con algo muy sencillo, sabiéndolo usar. Sabiendo utilizar. ¿Pudo haber algún error también? Claro, nosotros vimos a muchísima gente bajar que ni siquiera sabía ponerse la ropa de montaña. Iban con malos zapatos, no aptos para subir ese tipo de volcán, con pantalón de lona, lo acabo de ver en un video. El pantalón de lona ahí es fatal. Cuando hay frío eso se te enfría y si se te moja ya no se te seca. Entonces esa es una de
de los materiales que no se debería utilizar, y en Guatemala pues la mayoría lo sigue utilizando. Sí, el equipo es muy importante, pero tampoco te da la seguridad de que te va a salvar. Claro, si no lo sabemos utilizar. Exacto. Una de las versiones señala precisamente uno de los sobrevivientes que sí iban con guía, otra parte importante, creo yo, definitivamente, llegar acompañado de una persona que conozca el terreno y sobre todo qué hacer. Cómo reaccionar, porque indicaba esta persona que a las 3 de la mañana aproximadamente inician las fuertes ráfagas de viento, la lluvia destroza cualquier cosa que esté en ese lugar y estas personas en específico, las 6 personas que fallecieron lamentablemente, deciden descender a esa hora, mientras que el guía que acompaña a este grupo de 13 personas les dice que lo ideal es que se queden en ese lugar, que esperen que haya luz y que se mantengan ejercitando, a pesar de que estaban ya mojados. En Guatemala existe un gran problema. Guía de montaña se llaman las personas que conocen el camino. Y ahí se acabó. Entonces, un guía de montaña, por ejemplo, yo soy titulado guía de montaña y fueron estudios que me llevaron 3 años. Correcto. Haciendo pues cientos y cientos de horas en muchas condiciones diferentes para llevar a gente a la montaña. No necesariamente una montaña en específico, sino que a cualquiera. Pero lo importante es la seguridad, ¿no? Lo importante es bajar. Ya de por sí el camino es bonito, te lo vas a disfrutar un montón y la cima no es tan importante. Pero aquí en Guatemala se ha creado mucho eso, se vende mucho ese mensaje del éxito, que hay que ir por todo. Y desgraciadamente ese es uno de las actitudes que no son recomendables en la montaña. Ya lo decía los primeros himalayistas, decía uno de los primeros que intentó el Everest, decía la palabra éxito en la montaña no significa nada. Y hay otros grandes montañistas, Carlos Carlosio, que es uno de los mejores montañistas del mundo, es un mexicano, y él tiene una frase que a mí me encanta, que es muy certera, dice: en el mundo normal, quien es realista se frustra, y en la montaña simplemente se mata. Así de fuerte. Así de fuerte. Y eso sucede. O sea, en las montañas suele suceder este tipo de accidentes muy a menudo. Lamentablemente los olvidamos. Y el año pasado murió alguien que yo conocía y años anteriores han muerto personas también que ya conocía. Esta situación que se dio ahora tal vez sea por la cantidad de gente, la cantidad de personas fallecidas que es noticia, ¿no? Correcto. Pero durante los años anteriores se han dado estos casos. ¿En el mismo volcán? Sí, y algo muy importante. Nosotros vimos a bajar como mínimo a 400 personas. O sea, estamos hablando, en la noticia se gira de que habían 2 grupos y eso es mentira. Nosotros vimos alrededor de 10 buses llenos abajo esperando y no había lugar ni para parquear carros. Calculamos que habían unas 600 personas arriba esa noche. La noticia que ha circulado, de acuerdo a lo que nosotros logramos recopilar, es que estos 2 grupos fueron los que habrían subido, se supone, sin ningún tipo de guía. Cristian, vamos a aterrizar ya esta entrevista, vamos a ir a la pausa en pocos minutos, pero quiero preguntarle ahora, el daño está hecho ya no podemos hacer nada para sobrevivir a estas personas, es triste, es lamentable, evitemos que vuelva a ocurrir. Recomendaciones básicas para las personas que sabemos que son muchas, que seguramente van a intentar subir ese volcán. Sí, la primera es la climatología. Hay que estar pendiente, ahora es tan fácil saberlo, te metes a internet desde tu teléfono celular y ahí te dice cómo va a estar en los siguientes días. Eso es primordial. Segundo, pues estar preparado físicamente para ese deporte, porque aquí hablamos lamentablemente atletas, pero es un deporte distinto. Correcto. No lo podemos mezclar. Pues el equipo, por supuesto, es bueno tener un buen equipo, pero si no tenemos los recursos para eso... Sobre todo saber cómo usarlo, como decía usted. Sí. Si no tenemos los recursos, existen opciones muy baratas que también puedes utilizar y sabiéndolo usar, pues perfectamente. Los guías locales. Ya te dije, guías, en Guatemala se dice un montón que yo soy guía porque conozco. Porque conoce cómo ir y pero no es venir. así. Los guías locales que ya mencioné no estaban recomendando subir. Nadie les hizo caso y pues se dieron este tipo de situaciones. Es decir, que ese sábado sí habían guías locales, personas comunitarios de ese lugar. Sí, que no estaban subiendo o subían hasta cierto punto. Yo te digo que yo subí con un grupo de ciegos y llegamos hasta un punto, dijimos, bueno, hasta aquí podemos llegar y nos regresamos. Y fue una experiencia súper bonita. Disfrutamos del frío, disfrutamos del viento y fue pues maravilloso, fue muy bonita la ascensión. Cuando llegamos abajo pues nos dimos cuenta de los problemas que se habían sucedido, ¿no? Y pues había mucha irresponsabilidad. Vimos muchos niños, vimos un par de personas con bebés de brazos
y eso es una responsabilidad. Ese es un punto muy importante, grande. o sea, sabemos de que es una aventura, sabemos, incluso llevando un guía adecuadamente, Cristian, es recomendable. ¿Hasta qué punto llevar a un niño recién nacido de 4 años? También sabíamos que había ahí. Pues mira, yo suelo llevar a mis hijos a las montañas. Desde que tenía 7 días nos llevamos a montañas pequeñas. Claro, por supuesto, somos más cuidadosos en cómo está la climatología. Si hay frío, bien, se puede te enchamarras y ya está. Pero si ya le sumas vientos, huracanados en este caso, humedad fuerte, eso ni siquiera uno lo va a aguantar. Y llevar a niños, pues no es recomendable. Además, se recomienda hacer, por ejemplo, 500 metros de desnivel, que es subir 500 metros verticales, es lo ideal para que un niño de hasta los 10 años lo pueda disfrutar. Pero aquí estamos hablando de casi 1.800 metros de desnivel. Correcto. Cristian, ya para finalizar, mensaje final. Sabemos su experiencia, la tenemos clara ya, definitivamente mucha experiencia respecto a esto como guía, como montañista. Pero le quiero preguntar ahora, quiero obviar, no hacerle esta pregunta al técnico deportivo. Le hago esta pregunta a Cristian Rodríguez, al guatemalteco, al ser humano. ¿Qué le deja a usted de experiencia este caso? Pues lamentablemente es una experiencia que la hemos vivido muy seguido. Cada vez, esto se me va a echar mucha gente encima, pero cada vez me duele menos porque veo que cada vez hay más irresponsabilidad en este tipo. Las montañas en Guatemala desafortunadamente se están masificando. Está llegando mucha gente que está tomando esto como que es un parque infantil y no lo es. Así que intentemos de no seguir aprendiendo empíricamente, informémonos y usemos el sentido común. Correcto. Cristian, buenas noches, gracias por atender el llamado de 13 Noticias. Muchas gracias, feliz noche. Bien, con la voz del experto, entonces vamos ahora con Pablo Paniagua, quien tiene más información que tiene que ver con este tema respecto al pronóstico del tiempo para las próximas horas. Así es, Alan, tenemos más información y es que si usted piensa que el frío irá disminuyendo, será mejor que se abrigue y evite salir de casa si no es necesario. El viento continuará soplando fuerte y las bajas temperaturas van a persistir hasta el fin de semana. Pero la situación climática será la misma hasta el fin de semana, según los expertos. De hecho, el frío tendrá mayor efecto el jueves cuando se esperen temperaturas de 12 a menos 0 grados. El país afronta un sistema de alta presión que afecta principalmente el centro y occidente de la República. De acuerdo con el ICIBUME, en la capital y departamentos aledaños como Chimaltenango, Zacatepeques y Escuintla, se esperan temperaturas no mayores a los 12 grados centígrados. Sin embargo, en regiones como San Marcos, Totonicapán, Quetzaltenango y Quiché, la temperatura podría estar por debajo de los 6 grados. Otro de los factores que empeora la condición climática es la velocidad del viento. Los centros de monitoreo del ICIBUME muestran que las ráfagas de viento se mantienen entre los 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que en regiones montañosas el viento puede llegar a 100 kilómetros por hora, incrementando los riesgos. El pronóstico indica que en el norte, Caribe y franja transversal del norte permanecerán nublados, lluvia y lloviznas intermitentes. Que Dios me guardara y guardara a mis compañeros. Mi hijo estuvo en el cráter con una peruana y tuvieron el privilegio de estar en esa área. Desde las 10 de la noche las carpas se desgarraron de todos. Estamos de regreso y continuamos con las noticias. Al sur del país, las autoridades capturaron a un hombre de 47 años acusado de abusar de una niña de apenas 8 años. Si las acusaciones en su contra son reales, hablamos de un completo pervertido. La policía lo identificó como Rafael Lucelo, un hombre de 47 años, sindicado de ser un cobarde, si se comprueban las acusaciones en su contra. Rafael es el supuesto responsable de intentar violar a una niña de apenas 8 años en jurisdicción de Escuintla. La policía recibió la alerta de los vecinos de la zona, quienes además indicaron que ya habían logrado coparlo al descubrirlo forcejeando a la pequeña.
Algunos exigían que lo quemaran, pero finalmente fue entregado a la policía. Fue la abuela de la pequeña niña quien lo hizo, con la esperanza de que sea castigado de manera ejemplar. La niña fue enviada a la morgue para que sea sometida a pruebas que determinen si sufrió daños físicos, sin obviar las secuelas psicológicas. Después del impacto que provoca un intento de violación, imagínese usted el autoestima de esta niña, que debe soportar además una revisión minuciosa de su cuerpo y preguntas que alguien de esa edad seguramente comprenderá. El hombre duerme en la cárcel esta noche. Continuamos en el interior de la República, específicamente en Alta Verapaz, donde las autoridades investigan la muerte de un recién nacido. Las autoridades investigan la misteriosa muerte de un bebé de un mes de nacido en una pequeña aldea ubicada en el departamento de Alta Verapaz, Cobán. De acuerdo a sus padres, el bebé presentó complicaciones de salud desde el día que nació. El parto fue atendido por una comadrona de ese lugar y de inmediato fue trasladado a un centro asistencial, donde estuvo internado por más de 20 días. Según lo aseguran sus padres, los médicos le dieron de alta la semana pasada, aludiendo a que su estado de salud había mejorado. Pero el recién nacido murió hoy en los brazos de su madre. Según lo indica Rosa Fernández Caal, el bebé lloró durante 1 hora incansablemente hasta que decidió amamantarlo. Fue en ese momento que el pequeño dejó de respirar y murió. Las autoridades fueron notificadas al respecto y el Ministerio Público recomendó que el cuerpo fuera enviado a la morgue del INASIF, ubicada en la cabecera departamental. Lo curioso es que el bebé tenía varios moretones en su espalda. Las autoridades ahora deben investigar si se trató de un caso de maltrato infantil o negligencia médica. Y en otro tema, en la 15 Avenida y 27 Calle de la Zona 5 capitalina, la Policía Nacional Civil reportó la localización de una granada de fragmentación. Vecinos del lugar dieron aviso a las autoridades y más tarde se confirmó lo peor. Según los expertos, el artefacto fue activado y lanzado en este sitio. Sin embargo, afortunadamente no explotó. Si hubiera sido lo contrario, se estima que habría destruido lo que estuviera al menos 6 metros a la redonda. La policía procedió al resguardo del artefacto y la investigación se basa en saber quién lanzó este artefacto. Y con esta información vamos a la pausa, pero no cambie que ya volvemos con más información. Vamos actualizando la información, retomamos la tragedia ocurrida en Acatenango, en el volcán de Acatenango, y tenemos a nuestro compañero Samuel Orozco dando cobertura y también acompañando a las familias que están enlutadas en esta noche. Por supuesto, Samuel, buenas noches, adelante con el reporte. Pablo, muy buenas noches, estoy ubicado en zona 9 capitalina. Aquí se está llevando a cabo el velatorio de una de las víctimas mortales de esta tragedia que se ha registrado en el volcán de Acatenango. Estamos hablando de que he llegado para platicar con familiares y amigos de Lucía Giré Cerceño. Ella tiene 19 años, estamos hablando de Lucía Giré Sánchez Cerceño, quien pues se encuentra en este lugar ya. Los familiares, amigos, le vienen a dar el sentido pésame a la familia, pero también el último adiós para quienes no podrán asistir al sepelio el día de mañana. Quiero contarles que durante nuestra estadía aquí en el funeral pudimos observar una foto de ella, la cual admiraban todos y todos pasaban a verla también, porque según lo que me han contado amigos de ella, es que primero que ella pues era una persona muy entusiasta, le gustaba mucho compartir. Hay que mencionar que pues lo que ellos dicen que, por ejemplo, si alguien no tenía para realizar algo y ella podía ayudarle en sus estudios o económicamente, ella lo hacía. Hay un dibujo que me llamó mucho la atención. Este está ubicado frente pues, del ataúd y dice: de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Aparentemente se lo hizo una persona que es menor de edad, estaríamos hablando que es una niña, lo dibujó y tiene a una niña en medio de las manos de Cristo. Al mismo tiempo también podemos mencionar de que ella pues ya este año le tocaría entrar al 5º semestre de Ingeniería Empresarial, por lo tanto los compañeros de la universidad han venido, ella era atleta
Ella pues sabemos de que estaba haciendo el deporte y pues participaba de muchas actividades. Ahora es cuando todos se han unido para decirle el pésame a la familia, pero sobre todo mostrar sus muestras de cariño que le tuvieron en vida y que hoy también para despedirla. Gracias, Samuel. Muy buena noche. También acá en T13 Noticias nos solidarizamos con las familias de estas víctimas. Por cierto, nuestro compañero Samuel Orozco estuvo dando toda la cobertura desde ayer también en el volcán con los rescatistas y ahora pues también en el funeral con las familias de las víctimas. Vamos a continuar con más información. Es Alan Alfaro con más. Así es, Pablo, y vamos al interior del país una vez más y hablamos una vez más también de las condiciones del clima que están azotando el territorio guatemalteco en esta oportunidad y específicamente en Sololá hay daños en 2 escuelas. Estamos a menos de una semana que inicie el ciclo lectivo 2017 y la infraestructura de varias escuelas no es la más apta para que los pequeños acudan al salón de clases. En el departamento de Sololá, 2 escuelas no podrán iniciar clases ante la falta de techo en el establecimiento educativo. Las fuertes ráfagas de viento de la época arrancaron el techo de la escuela y ahora más de 370 alumnos no tienen un lugar digno donde recibir el pan del saber. El 16 de enero es el comienzo de las clases, pero por el problema que estamos afrontando es difícil que podamos empezar esa fecha porque estamos esperando la reconstrucción por parte de las autoridades, aunque la municipalidad, el Ministerio de Educación, representado por el supervisor, ya vinieron a hacer las verificaciones necesarias. El director del establecimiento asegura no tener respuesta y compromiso de las autoridades. Asegura que el programa de remoción del plantel educativo fue presentado desde el año pasado y a la fecha aún no existe respuesta. Pero si de algo estamos seguros, es que los vecinos de este lugar no esperarán hasta que Papá Estado decida resolver lo que por obligación debe. Ellos se organizaron y lograron reunir más de 10,000 quetzales para iniciar con la reconstrucción de las escuelas. Sin embargo, para que ambos edificios educativos puedan funcionar, es necesaria una inversión de 300,000 quetzales. Estamos de regreso y continuamos con la información. Las fuertes ráfagas de viento también ocasionaron daños, principalmente en el interior del país. En la siguiente nota le presentamos un resumen con imágenes de deterioros que sufrieron algunas viviendas a causa del viento. La escuela sin techo en Sololá es solo uno de los tantos daños que ha generado el viento en el interior de la República. Las fuertes ráfagas destecharon algunos inmuebles, provocaron la caída de árboles y vallas publicitarias en varias comunidades de Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán, Chimaltenango y Escuintla. En Xelajú, el INSIBUME reportó que durante la madrugada la velocidad del viento alcanzó de 35 a 50 kilómetros por hora, cuando lo normal es de 15 a 20. Las autoridades en Escuintla recomendaron a los automovilistas tomar medidas de precaución por la ruta entre la cabecera departamental y Siquinalá por la caída de árboles y vallas publicitarias. En Totonicapán se reportó la muerte de 2 personas por hipotermia, aunque la cifra de decesos por este caso se ha elevado a 5 durante la temporada de helada. Pero la situación climática también genera preocupación en el sector agrícola. Campesinos temen que las heladas y fuerte viento dañen sus cultivos, especialmente de hortalizas.